Bueno, llegó el día. Primera sesión de estudio de esta primera temporada para la certificación PMP. Para mí es un sueño, es muy importante. De hecho, es un placer hacer esto y poder compartir lo poquito, mucho que he podido aprender en estos más de 20 años de experiencia en el mundo de gerencia de proyectos. Así que le voy a meter mucho cariño y espero que se sienta. Así que empecemos. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. En esta primera sesión de estudio vamos a hablar de la descripción general y el propósito de la guía PMBOK. Este normalmente está al principio de los estándares. Es una de esas sesiones que mucha gente jamás lee por considerarla carreta, así decimos en Colombia, es decir, información un poquito de relleno, que es un poquito de preámbulo, pero poca sustancia. Eso en realidad es un error y se nota muy comúnmente, porque en esta sección se aclaran puntos claves que nos ayudan, entre otras, a corregir nuestro lenguaje. Recuerden que el lenguaje al final es la demostración de cómo estamos conceptualmente, es decir, hablamos como pensamos, ¿verdad? Entonces, primer punto, no digas PMBOK, porque no se trata de que sea un libro, book, sino PMBOK, Project Management Body of Knowledge, o cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos. ¿Qué debes saber aquí? Mira, el PMI ha desarrollado un estándar para la dirección de proyecto, un estándar ANSI, American National Standard Institute. Y sobre ese estándar en el que se mencionan los procesos básicos, las entradas de esos procesos y las salidas, es que se construye la guía de fundamentos de dirección de proyectos, alias PMBOK. Es decir, no es lo mismo, ¿ves? El estándar simplemente menciona los procesos, digamos, generalmente reconocidos en el mundo de la gerencia de proyectos, mientras que el PMBOK les da un poco más de contexto. Debes saber eso. Eso es importante. Que por un lado hay un estándar de proyectos del PMI y por el otro está el PMBOK, que es la guía, que de alguna forma es un libro un poquito más digerible, sin que sea necesariamente el más divertido del mundo, pero en general, digamos, te da un poquito más de contexto. Pero estaríamos hablando de dos cosas conectadas, pero al mismo tiempo diferentes, ¿vale? Además de, en este cuerpo de conocimiento se incluye el código de ética y conducta del PMI. Al final, ¿qué es lo que se está buscando? Generar un lenguaje común de profesión. Digamos que en general las culturas se manifiestan a través del lenguaje. Cuando empiezas a hablar de forma similar con colegas, puedes estar diciendo que de alguna forma participas de una cultura, ¿verdad? Y hay una profesión. Entonces, el tema del lenguaje común se vuelve súper importante. Ahora, aclarado este punto de las diferencias y relaciones entre el estándar de proyectos y la guía PMBOK, también es importante que entiendas que en la guía, tanto en el estándar como en la guía, se proponen mejores prácticas descriptivas, pero no prescriptivas. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras que pueden sonar muy parecido? El estándar nunca te obliga o te dice que debes implementar alguna mejor práctica. Simplemente te la muestra, ¿verdad? Y espera que de acuerdo a eso, cada usuario, según su contexto, según su país, según su industria, las adapte. Y aquí viene la segunda gran aclaración y es algo que escucho todo el tiempo y que debes corregir para que suenes y además pienses de forma más profesional en este asunto. Mira, el PMI no es una metodología. En todos lados escucho de mis clientes de consultoría, en muchas compañías, gente que entre otras sabe mucho de este tema. Dice, metodología del PMI. No, eso no es cierto. Tal cosa no existe. Existe un estándar del PMI.
¿Cuál es la diferencia? El estándar te dice qué hacer de forma súper general, pero no te dice cómo. Si te dijera cómo, sería una metodología. Entonces, el término correcto es estándar del PMI. ¿Qué ocurre? Sobre ese estándar, la idea es que lo estudies, lo comprendas, ¿verdad? Y según el contexto que tengas, desarrolles una metodología sobre el estándar. Pero entonces la metodología será general. Perdón, la metodología será específica a tu organización, mientras el estándar es absolutamente general, aplicable internacionalmente. ¿Notas la diferencia? Entonces, de ahora en adelante, no digas PMBOK, sino PMBOK, sabiendo que son cosas diferentes. Y no digas metodología del PMI. Me leí y estoy estudiando el estándar del PMI y sobre ese estándar estoy desarrollando metodologías para mi compañía, ¿vale? Hablemos entonces ahora de qué son los proyectos y qué es la gerencia de proyectos. Aquí el PMBOK comienza diciendo que, bueno, que los proyectos no son nada nuevo, ¿verdad? Mi versión es la siguiente y coincidiendo con el estándar. Mira, la gestión de proyectos tiene aproximadamente 300.000 años, es decir, tiene aproximadamente la misma edad que tiene la humanidad. En el momento que los humanos pensamos, nos organizamos según lo que pensamos y a partir de ahí después actuamos, en realidad empezamos a aplicar la gestión de proyectos, ¿verdad? Cuando los humanos antiguos necesitaban primero pensar, después organizarse, para hacer una cueva, para hacer herramientas, ese tipo de cosas. Definitivamente ahí nace la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es un tema bastante inherente a la vida humana, ¿sí? En la medida que necesitamos organizarnos para hacer cosas, pues ya es gestión de proyectos. ¿Cuál es el origen etimológico, digamos, de una palabra fundamental, la táctica? Recuerden que la gestión de proyectos es una disciplina ante todo táctica. ¿Qué quiere decir entonces táctico? Táctico quiere decir, según su origen etimológico, poner en orden o disponer u organizar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y digamos, ¿cuál es el uso moderno de la palabra? Táctica viene de lo militar y tiene que ver con la disciplina de disponer las tropas en el campo de batalla, de ordenar, de organizar. En ese orden de ideas, los gerentes de proyectos somos comandantes, pero comandantes de campo, porque nuestra función tiene que ver con organizar las personas y los recursos para ejecutar finalmente, ¿verdad? Entonces, la gestión de proyectos en realidad es un tema que puede rastrearse muy profundo, digamos, en la actividad humana. Así que no creas que es un tema que se inventó hace 50 o 100 años con, digamos, las formas modernas de entender ciertos procesos de administración. Constantemente te voy a hacer algunas preguntas de repaso, nada más como porque tengas un poquito de feedback. Y las preguntas son algo que debe volverse algo muy natural porque seguramente estamos en modo estudio, ¿no? Entonces te voy a estar hablando de preguntas de repaso, preguntas de examen, que son un poquito diferentes, porque las primeras, las de repaso, están diseñadas un poquito para que tengas un poquito de feedback y y te acuerdes un poquito en el audio y puedas entender si entendiste todo o si debes escucharte de nuevo el episodio, estos pequeños episodios. Y ya las preguntas de examen para que tengas un poquito más de contexto, ¿verdad? Entonces, comencemos con las preguntas de repaso. ¿Cuál es la relación fundamental entre el estándar para la dirección de proyectos y la guía PMBOK? ¿Qué dirías? Recuerda, la respuesta es, el estándar es la absoluta base conceptual que da lugar a una guía que tiene un poquito más de contexto, que es un poquito más leíble, ¿verdad? Pero esa es la relación que tiene. ¿Son las prácticas descritas en la guía obligatorias para todos los proyectos? La respuesta es no. Debes considerarlas todas, debes comprenderlas, debes saber que existen, pero el truco y la gracia de esto es que sabiéndolas puedes adaptarlas. Hay proyectos donde tiene sentido aplicar muchas, hay proyectos donde no.
¿verdad? Y ahí es ahí donde, digamos, aparece un poco el arte tuyo. Siguiente pregunta. Además del estándar y la guía, ¿qué otros elementos se mencionan como componentes fundamentales complementarios del cuerpo de conocimiento? ¿Qué dirías? La respuesta es el código de ética y conducta profesional que más adelante en otros episodios estaremos revisando. Algunos conceptos, algunas palabras claves más bien. Recuerda, estándar de dirección de proyectos, guía PMBOK, dirección de proyectos, buenas prácticas, prácticas descriptivas, adaptación, marcos de referencia, contexto del proyecto, aplicación de herramientas y flexibilidad metodológica. Ten presente esas palabras. Hasta pronto.